La pobreza uno la ve todos los días, pero el gran interrogante para las ciencias sociales y la economía es cómo se puede construir un indicador que permita ser más objetivo y no simplemente subjetivo respecto a cuáles son las condiciones de pobreza. Esta es una inquietud que tiene más de 70 años en el mundo y que ha ido evolucionando en términos de cómo construir indicadores. La primera versión se construyó al finalizar la guerra y la conocemos históricamente como el indicador de necesidades básicas insatisfechas. Mucho más tarde se señaló que no era suficiente con ubicar cuáles eran las necesidades y la forma en que vivían las personas, sino que todas las personas en esta sociedad tenían que comprar cosas y por lo tanto se aterrizó en un indicador que se llama índice de pobreza monetario. Con ese mismo índice de pobreza monetario se construye el índice de miseria absoluta. Y mucho más tarde, mucho más reciente en el tiempo, se llegó a la conclusión de que había que construir un indicador que fuera más sintético, que tratara de ubicar todos los temas, y se construyó el indicador de pobreza multidimensional, que es la intención más cercana en el tiempo y que quiere tener una evaluación de conjunto de qué es lo que pasa en la sociedad. En principio, porque las sociedades son muy desiguales. Son muy desiguales desde el momento en que nacen las personas. Nadie quiere nacer pobre, pero desafortunadamente nace pobre. Lo mismo uno podría decir al otro extremo, nadie quisiera nacer rico, o todo el mundo quisiera nacer rico, pero solo unos pocos son los ricos y tienen pocos hijos. En el conjunto de la sociedad es muy desigual y la única forma de construir democracia y construir igualdad y equidad es tratando de llevar las necesidades, de llevar posibilidades económicas y oportunidades para resolver las necesidades de aquellos que terminamos caracterizando como con menores oportunidades y en condiciones de pobreza. Esa es la razón básica por la cual es necesario identificar esto. Si nosotros nos vamos a poco más allá de un siglo, más de la mitad de la población del mundo era pobre y había necesidad de crear condiciones para mejorar esta situación. Hoy todavía ese es un flagelo que tiene el mundo y que no hay ningún país, ni siquiera Estados Unidos, que pueda decir que ha eliminado la pobreza. La primera forma de medirlo se conoció como necesidades básicas insatisfechas. En realidad era una preocupación que surgió al final de la guerra de identificar algunas condiciones en las que vivía la población y que por lo tanto si no cubrían ciertos estándares lo podíamos identificar como pobre. ¿Qué eran los estándares? Que el índice de necesidades básicas insatisfechas lo que hace es identificar 5 aspectos. El primero, en qué condiciones vive la persona, es decir, dónde vive, en qué condiciones está construida su vivienda, cómo son sus pisos, cómo son sus paredes, cuál es el entorno que tiene, si tiene acceso a agua potable y alcantarillado, en términos de poder saber qué pasa con las basuras, las excretas, etc. El grado de dependencia que se mide en términos de cuál es el tamaño de la familia y el nivel educativo alcanzado. En ese momento, con ese indicador, necesidades básicas y satisfechas se define como la persona cuyo hogar, sus condiciones de vivienda, es un hogar en piso de tierra, en paredes de madera con huecos, es decir, en unas condiciones de vivienda en las que uno podría hoy identificar una vivienda en un barrio de invasión. En el entorno que tenga acceso a agua potable y alcantarillado. Los pobres por lo general tenían un alcantarillado que estaba por fuera de sus casas y no había mecanismos de excretas. El número de personas. Si las familias eran muy numerosas, se identificaba automáticamente como una familia con elevado nivel de dependencia y donde una sola persona debía atender a 5, 6 o más personas. Y eso implicaba que tuviera ingresos económicos suficientemente grandes para hacerlo. El nivel educativo que hasta entonces se consideraba era solamente la primaria. Entonces se esperaba que las personas entre 7 y 11 años estuvieran estudiando. Ese es el primer indicador que se construyó en el mundo.
Ese indicador ha evolucionado a lo largo del tiempo, hoy se sigue midiendo porque esos problemas no se han resuelto, y todavía un país como Colombia puede señalar que aún más cerca del 20% de las personas todavía tienen necesidades básicas insatisfechas. Mucho más cuando nos vamos a un departamento como el Chocó o como La Guajira. Probablemente muy pocas en Bogotá, porque por las condiciones urbanas las viviendas son mejores, hay niveles de acueducto y alcantarillado y los niños van con mayor asiduidad a la escuela. Ese es el primer indicador. Con el tiempo, repito, se llegó a la conclusión de que ese era insuficiente y se construyó el indicador de pobreza monetaria. ¿En razón de qué? En razón de que los 5 factores que están incluidos en las necesidades básicas y satisfechas, usted las puede resolver, pero no le asegura a la población que tiene cómo pagarlas. Me explico. Usted puede mejorar las condiciones de la vivienda, le puede poner piso de baldosa, mejorar las paredes, le puede poner acceso al agua potable y al alcantarillado, pero de pronto no tiene cómo pagar el agua, no tiene cómo pagar la cuenta, o cómo sostener y hacer viable la misma vivienda, y cómo eliminar los factores externos como ratas, aspectos virales, etcétera, que implican saneamiento básico. Y simultáneamente usted puede que abra escuelas, pero puede que los niños no tengan cómo ir a la escuela porque no hay cómo pagarles el transporte, o cómo no hay cómo pagarles los útiles, o cómo puedan comer. Eso significó entonces construir ese otro indicador, se llama indicador de pobreza monetaria, y lo que hace es identificar 2 niveles. Primer nivel, ¿cuánto necesita una persona y una familia? Hay que medirlo por personas y por núcleo familiar para poder comprar la canasta básica de alimentos con las cuales pueda decir que supere el hambre. Es decir, que el nivel del hambre o el criterio del hambre establece una limitación y establece una magnitud. Toda aquella persona cuyo nivel de consumo, nivel de ingreso no permita adquirir los bienes suficientes para poder cubrir las necesidades alimenticias, está por debajo de un nivel, y por debajo de ese nivel es estar en condiciones de hambre. A eso se le llama pobreza monetaria extrema, que es cuando las personas no logran satisfacer el mínimo vital suficiente. Por encima de él hay otro tipo de necesidades. Además de alimentos, las personas necesitan transportarse, necesitan educarse, necesitan vestirse, viven en alguna parte, etc. Y eso constituye una canasta. La canasta conjunta entre alimentos y otros bienes permite construir el equivalente a lo que podríamos llamar el nivel de pobreza moderada, que significa que las personas y las familias no tienen el suficiente nivel de ingresos para cubrir la canasta conjunta. Con eso establecemos 2 niveles. Uno, un nivel de pobreza moderada, que es más alto, y un segundo, un nivel de pobreza extrema, que es estar en condiciones de hambre. Con eso, el objetivo es crear una política pública que permitiera reducir los niveles de hambre, garantizando ciertas condiciones económicas. Naciones Unidas trató de asimilar esto a volverlo un indicador universal, pero lo llevó al nivel de que se caracterizaba como que toda persona en condición de pobreza era aquella que tuviera un ingreso menor a $2 diarios, y aquella que estuviera en condiciones de pobreza extrema, o sea que no podía comprar la alimentación, fuera aquella que tuviera un nivel de menos de $1 diario. Por supuesto no es equivalente universal, pero es un poco la misma idea. De lo que se trata es de crear condiciones para que las personas tengan oportunidades y mejoren sus ingresos. Hasta ahí era simplemente lo que decía pobreza monetaria. De hecho, lo estamos utilizando en todo el mundo como indicador, en Colombia también, y la característica más importante en las últimas mediciones desde una década para acá, con todas las limitaciones que puedas tener de cómo se mide, en Colombia el resultado final es el 29% de los colombianos es pobre por razones monetarias, y cerca del 11% de los colombianos es pobre extremo, es decir, está en condiciones de hambre por razones monetarias. Ese es el segundo indicador.
El tercer indicador es el que llamamos pobreza multidimensional. Es un intento de construir un indicador sintético que recoja muchas variables. En realidad es una extensión del de necesidades básicas insatisfechas y conduce a no tener solo 5 variables, sino tener 15. Y en esas 15 ir identificando un tema de oportunidades. Las personas tienen mejores posibilidades de acceder a recursos monetarios en la medida que estudian más, en la medida que tienen oportunidades. Entonces, el índice de pobreza multidimensional lo que hace es extender a ubicar esos indicadores y quizás, para no extenderme sobre base de otros, el más importante es el de la oportunidad educativa. ¿Por qué el de la oportunidad educativa? Porque la educación es en el largo plazo la que genera mejores oportunidades. En el largo plazo, ¿qué significa? Que si vamos a revisar la historia de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, la mayor parte de la población en esa época era analfabeta. Poco a poco, el reto de la humanidad ha sido ir mejorando las condiciones educativas. Cuando se consideró el índice de necesidades básicas insatisfechas, se pensaba en primaria. Eso era como una especie de necesidad hace 60 años. Hoy, estudiar primaria es muy poco, es muy débil. Y los países desde hace 20, 30 años están hablando ya de otras metas. En Europa hablan de una meta de 12 más 2. 12 más 2, ¿qué significa? 12 más 2 significa que las personas estudian 12 años de educación básica, que es primaria, más educación secundaria y terminar educación media, y más 2 años significa que estudie 2 años para tener una formación para el trabajo. Es decir, que cuando usted llega al mercado de trabajo, tiene no solo una formación genérica, sino tiene una formación específica con algún nivel de competencias y especialización para desempeñarse en un oficio. Esa es la expectativa que desde hace 30 años viene desarrollándose en el mundo. Hoy, un país como Colombia, le estamos diciendo a las personas jóvenes, usted no puede dejar de terminar su bachillerato. Pero no basta con que termine su bachillerato. Es decir, hemos dicho, usted ya no le sirve primaria. Usted tiene que ir más allá. Pero no es suficiente con que termine bachillerato, tiene que tratar de entrar a la educación superior, y lo que le estamos diciendo a los gobiernos es que tiene que construir una política educativa que vaya mucho más allá de la educación media, que implique que todas las personas tengan mayores niveles de formación para que con eso puedan tener mejores oportunidades en la vida real y con esas mejores oportunidades puedan superar las condiciones de pobreza. Nada se saca con mejorar las condiciones de vivienda, nada se saca con que usted tenga acceso a agua potable y saneamiento básico, nada se saca con que usted reduzca el tamaño de la familia, nada se saca con que usted mejore algunos ingresos básicos si usted realmente no se puede volver autónomo e independiente. Y por eso el mejor índice es la educación. El índice de pobreza multidimensional, que es una combinación de varios indicadores, en realidad lo que hace es ubicar este contexto y decirnos, en la educación cada generación debe superar a la generación anterior. Es decir, lo que mis bisabuelos pudieron haber estudiado lo tuvieron que haber superado mis abuelos. Lo que mis abuelos pudieron haber alcanzado a nivel educativo lo tuvieron que haber superado mis padres. Y lo que mis padres pudieron haber alcanzado los tuve que haber superado yo. Y lo que yo alcancé a haber estudiado lo tiene que haber superado mis hijos. La pobreza es el peor indicador que puede tener la sociedad. La pobreza lo que significa es que la sociedad no ha hecho nada por tratar de crear condiciones de equidad e igualdad en la sociedad. Hace más de 2 siglos se hizo la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa giró hacia 3 principios básicos: libertad, igualdad y fraternidad. Y libertad, el sentido genérico no es simplemente el de liberarse de la esclavitud, es el de liberarse de la esclavitud de la sociedad que le impide realmente tener condiciones para expresarse. La verdadera libertad es la de la capacidad de expresión, y esa libertad de capacidad de expresión se obtiene cuando usted está liberado de las necesidades básicas que no logra obtener. Es decir, cuando usted no está apremiado
por las condiciones de mínima subsistencia. Ahí es donde verdaderamente obtiene su libertad. ¿Cómo obtiene la igualdad? Cuando tiene oportunidades como todo el mundo y puede llegar a una expresión de que todo el mundo puede desarrollar sus habilidades y sus condiciones, y no que las habilidades y condiciones solamente sean propias de las buenas familias. No, son todas las personas de la sociedad las que pueden llegar a esas condiciones. Y fraternidad, cuando hablamos de una sociedad en la cual todas las personas se puedan ver de frente, se puedan intercambiar todas sus opiniones y la discrepancia no sea motivo de violencia. Esa es la verdadera fraternidad. Esos eran los 3 principios de la Revolución Francesa hace más de 200 años. La historia lo que nos dice es que todavía no hemos podido lograr que eso se obtenga, y que no se obtiene es porque todavía generamos unas condiciones de desequilibrio social muy fuertes. Esa es la razón por la cual tenemos que combatir la pobreza. Tenemos que llegar a una sociedad donde la pobreza sea un episodio histórico de museo, es decir, haya pasado por la historia y que todo el mundo tenga unas mejores condiciones.